Capítulo 40. Freya dejó escapar un profundo suspiro mientras miraba su espejo divino sobre el borde de su copa de vino. Todos los hijos de Estia brillaban tanto, pero ninguno se mostraba tanto como ese chico, Belcranel. Aún así, ese capitán de ellos, murmuró Freya para sí misma. No había duda de ese brillo. Fue la misma alma que golpeó a sus hijos en ese fatídico día hace mucho tiempo. La misma noche que vio a Belcranel derrotar al Minotauro. Bueno, podía admitir que estaba siendo un poco traviesa al hacer que Otarle entrenara a ese Minotauro, así que supuso que era justo que los hijos de Estia estuvieran un poco molestos por su pequeña broma. Y supuso que también era justo que eso sucediera después de que Estia casi se lastima por su otra broma durante Monsterpilia. Tal vez he sido un poco travieso últimamente. Como Estia todavía se unió a Freya en ese viaje de compras, lo más probable es que no supiera que Freya estaba detrás de esos incidentes y que sus hijos se lo estaban ocultando. Aún así, Freya había decidido desde entonces que era mejor observar a Belcranel desde la distancia a partir de ahora. Ya no había ninguna razón para tratar de impulsarlo personalmente. Las 5 almas magníficas que lo rodeaban lo estaban haciendo muy bien. De acuerdo, se había molestado un poco cuando lo vio bailar con la chica de su familia y aún más cuando bailó con el hijo de Loki en el banquete. Tanto es así que infantilmente les pidió a Ellen y Otarl que intentaran inundar el salón del banquete con minotauros, pero podía dejarlo pasar. El primero era parte del apoyo emocional del niño, alguien que lo ayudaba a mantener la cabeza en alto aún frente a la oscuridad del mundo. Y este último no interactuaba con él lo suficiente como para ser realmente una amenaza. Además de Belcranel, otros 2 hijos de Estia llamaron su atención. Ese Saber y ese Caster. Se sorprendió al ver a alguien que posiblemente podría vencer a Otarle en combate, y mucho menos a 2 de ellos. Había pensado que los días en los que Otarle no podía ganar habían muerto junto con las familias Zeus y era hace 15 años. Su brillantez no sería superada por la de Otarle. Una parte de ella quería ver a Saber y Otarle en duelo, aunque solo fuera para ver cómo sus almas brillaban más allá de sus límites. Pero ella conocía demasiado bien a su niño, que rara vez tenía la oportunidad de empujar y romper sus límites. Si luchaban sin que nadie los mirara, los 2 definitivamente continuarían hasta que uno de ellos no pudiera moverse más, pero tal vez ese sería el empujón final para que Otarle subiera de nivel una vez más. Freya negó rápidamente con la cabeza. No tenía sentido volver a ser codicioso. Con un giro de su dedo, el espejo divino cambió para mostrar a Saber de pie en los terrenos del castillo con la mujer llamada Lancer a su lado. Sus espaldas estaban contra la pared y la mujer descansaba su cabeza contra su hombro mientras él recostaba su propia cabeza sobre la de ella. Ah, una combinación tan hermosa, una que solo se volvió aún más hermosa cuando, oh querido. En un destello de color púrpura, la mujer balanceó su lanza hacia la cabeza de Saber. El caballero simplemente inclinó la cabeza hacia atrás sin siquiera abrir los ojos antes de levantar la espada para bloquear el segundo golpe. Sí, sus almas brillaron aún más cuando los 2 pelearon así. Debía llevar a Estia a la pared cada vez que sucedía, pero había pocas cosas que pudieran superar la belleza pura de esta combinación cuando Valkyrie luchaba contra el que amaba con tanta pasión. ¿Valkyrie? Freya murmuró. ¿Por qué me viene a la mente ese nombre? ¿Era esto lo que Loki quería decir cuando murmuraba sobre cómo los 2 se sentían similares a ella? Oh, Estia, ¿qué estás escondiendo?, me pregunto. Freya dijo con una sonrisa mientras se giraba hacia Otarle, que había estado aún más callado que de costumbre. Al menos hablaría en el momento en que Freya dijera algo que no pudo escuchar por temor a perderse una petición suya. Pero parece que Freya no era la única que se preguntaba qué pasaría si 2 espadachines chocaran. Otarle, Freya habló un poco más fuerte de lo habitual, sacando a Boaz de su estupor. Mis disculpas, respondió Otarle de inmediato. Estaba distraído. No puedes jugar con él a menos que Estia diga que está bien, ¿entiendes? Freya decidió advertirle antes de permitirle hacer algo de lo que tanto ella como Estia pudieran arrepentirse. Como desees. Aunque la respuesta de Otarle fue inmediata, como de costumbre, Freya pudo escuchar la decepción en su voz, lo que la hizo reír. Era como si fuera un niño al que se le niega un juguete que desea. Después de todo, como aventurero, Otarle también deseaba avanzar y romper sus límites.
Ya había alcanzado el techo del nivel 7, todo lo que necesitaba era un empujón más de alguna manera, y entonces finalmente vería el mundo desde el mismo nivel que aquellos que una vez se aventuraron bajo los estandartes de Zeus y era familia. Esa persona Archer también había sorprendido a Otarl, pero Freya no estaba tan interesada en él como lo estaba en Caster, Saber o Belcranel. El alma de ese hombre había sido destrozada y oxidada por algún evento en su pasado. Lentamente, el color del óxido se desvanecía para revelar algo azul y hermoso debajo, pero solo sería una sombra de su antiguo esplendor. Si Freya tuviera que decir algo al respecto, sería que fue una lástima. Una pena que no hubiera podido ver su alma antes de que el hombre se rompiera. Si lo hubiera hecho, tal vez él también habría llamado su atención. Pero tal como estaba, era como si estuviera mirando un rompecabezas de un paisaje en lugar del paisaje en sí. Un hermoso paisaje empañado por líneas irregulares de las piezas separadas. O incluso un espejo que se había hecho añicos y pegado de nuevo en su soporte. Lady Freya, habló Otarl. Mis disculpas por volver a preguntar, pero realmente está bien dejar que Apolo haga lo que quiera. Todavía no hay problema, por el momento, agregó Freya después de pensarlo. Este espectáculo le había permitido al niño brillar intensamente, pero también estaba peligrosamente cerca de estropear la pureza del niño con rabia y odio. El incidente de anoche con la adorable niña de Estia fue como gotear agua sobre el borde de una tabla que había sido delicadamente balanceada en una pared, amenazando con enviarla al abismo de abajo. Pero Belle se había elevado por encima de las oscuras tentaciones y permaneció en el camino elegido. Si se hubiera caído de ese camino, Freya se habría asegurado de que Apolo y todos sus hijos cayeran con él. Una parte de ella sabía que estaba jugando un juego peligroso con el alma de Bella, pero la emoción que sintió al verlo mantener su delicado equilibrio la hizo incapaz de detenerse. Para ella, era como un narcótico más potente que cualquier vino o droga. Sin embargo, Freya tenía que tener más cuidado en el futuro. Otarl todavía estaba bien ya que realmente la entendía, pero la agonía de los celos comenzaba a aparecer en sus otros hijos. Por supuesto, la obedecerían si les dijera que no pongan un dedo sobre Estia o cualquiera de sus hijos, pero sus corazones no estarían en eso. Incluso Alan había cortado por completo a su hermana de su vida en contra de los deseos de Freya después de todo. Lo último que quería era que uno de ellos le diera a uno de los enemigos de Estia la oportunidad de lastimarlos, intencionalmente o no. Una cosa era que uno de los hijos de Estia muriera en el calabozo. El dolor puede hacer que el corazón y el alma de Belle vacilen, pero él seguirá adelante, de eso Freya no tiene dudas. Después de todo, era un riesgo natural que todos los aventureros enfrentaban. Pero si uno de ellos fuera asesinado por Evilus y los de su calaña, incluso Freya no estaba 100% segura de que su alma permanecería pura después de eso. Ese corazón puro suyo era tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Quizás debería preguntarle a Loki si necesita ayuda después de todo, y pensó Freya para sí misma. Después de todo, una onza de prevención valía más que una libra de cura, pero, ¿debería ella interponerse en el camino de su posible crecimiento incluso si es por sus mejores intereses? Freya supuso que debería esperar y ver un poco más. ¿Y he cometido un error? ¿Acerca de? Belle estaba sentado en el área de la cocina viendo a Ryder y Archer limpiar cuando de repente hizo esa pregunta. Sobre lo de anoche, aclaró. No estaba pensando con claridad por lo que estaba pasando, pero no podría haber terminado venciendo a Jacintus allí mismo. Tal vez, admitió Ryder asintiendo mientras se giraba hacia Belle mientras Archer seguía trabajando. Incluso entonces, era obvio que estaba prestando atención a la conversación. Pero, ¿qué estaba en tu mente en ese momento? Sacar a Jack de allí para que pudieran curar a sus heridos, aunque hice que Lily saboteara sus suministros médicos, ¿tienen suficiente? Si se preocuparan por todos sus miembros, usarían todo lo que les queda disponible, dijo Ryder. Si no lo hicieran, entonces se habrían rendido. Si no se rinden, entonces... Bueno, el rostro de Belle cayó ante las palabras de Ryder cuando la mujer simplemente suspiró en respuesta. No pongas esa cara, dijo Ryder mientras tomaba la cara de Belle con las manos después de secarlas. Lo que les pase no es tu culpa. Es decisión de sus líderes. Pero es mi decisión como líder lo que casi los mata, respondió Belle. Eso te separa aún más de la responsabilidad. No rompiste ninguna regla o acuerdo con tu ataque. Hiciste que Jack prometiera ser bueno, pero fue ella quien rompió la promesa que te hizo.
Según Lily, se esforzó mucho para mantener su promesa también, pero parece que a ella realmente no le gustó ese payum. Ryder dejó escapar otro suspiro mientras apartaba el flequillo de Belle de sus ojos. No podrías haber sabido que Jack se volvería loco al verlo. Ella siempre cumplió sus promesas antes de ahora, ¿verdad? Correcto, y admitió Belle. Belle recordó un dicho que decía que era imposible que los hombres nunca cometieran errores. También escuchó que cuanto mayor era el hombre, mayores eran sus errores. No se sentía como si fuera una gran persona a pesar de que era el maestro de tantos sirvientes poderosos, pero su error seguro fue grandioso. Si no está seguro de qué hacer, entonces piense en una forma de terminar el juego de guerra hoy, continuó Boudica. Después de todo, cuanto más tiempo pasa, más probable es que alguien muera. Me pregunto si estoy hecho para esto después de todo, murmuró Belle. Batallas tácticas de tamaño de escuadrón pequeño contra monstruos que podía manejar, pero idear un plan para un campo de batalla completo era difícil, especialmente cuando temía por el enemigo. Lo estás haciendo bastante bien para tu primera batalla, dijo Ryder con un suspiro que sonaba bastante cansado. Bella, tienes un problema en el que rápidamente caes en el desprecio de ti mismo cuando las cosas no salen como quieres, no, incluso cuando te elogian, te menosprecias a ti mismo. Yo no hago eso, ¿o sí? Preguntó Belle mientras se giraba hacia Archer. Lo haces, confirmó Archer sin perder el ritmo. Casi cada vez que recibes un cumplido incluso. Siento que también hemos tenido esta conversación antes. Lo lamento. Los dos Servant compartieron una mirada antes de que Ryder hablara de nuevo. Si quieres asumir responsabilidades por errores con los que solo estás marginalmente conectado, también debes aprender a aceptar cumplidos sin una palabra de protesta. Ese sí, lo entiendo, dijo Bella, sus mejillas siendo empujadas hacia afuera por Ryder mientras hablaba. Bien. Ahora deja de deprimirte y ayúdanos como un buen chico. Ay, tan aburrido, y los que estaban de guardia en la pared hoy eran Welf y Gina. El primero miraba hacia el castillo de Apolo con los brazos cruzados sobre el pecho y el otro estaba sentado perezosamente en una de las almenas con los pies colgando a un lado. De acuerdo, en realidad no necesitaban estar de guardia ya que Archer todavía estaba estacionado en el campanario y podía ver todo a su alrededor. Pero no era como si pudieran obligarlo a hacer eso todo el día. Bueno, podrían, pero no deberían. Bueno, no importaba ya que Archer estaba preparando el almuerzo con Ryder en este momento dentro de la fortaleza de todos modos. Entonces, Gina tuvo que hacer su parte. Aburrido y incluso si estaba aburrida como el infierno. Miró a Welf, que no le había dicho nada en toda la mañana. O más bien, parecía que quería preguntar algo pero no sabía cómo empezar. ¿Estás preocupado por Jack?, preguntó Gina, sorprendiendo a Welf. Bueno, sí, dijo Welf mientras se rascaba un lado de la cabeza. Quiero decir, ella no ha salido de su habitación, ¿verdad? O más bien, ¿nos daríamos cuenta si lo hiciera? Quiero decir, ni siquiera dejaría entrar a Bella, ¿verdad? Sí, como si se estuviera castigando a sí misma o algo así. Después de los eventos de la noche anterior, Assassin se había encerrado en su habitación, sin siquiera salir de ella para desayunar. ¿Te sientes bien?, Welf le preguntó de repente a Gina. Ella no te atacó a ti también, ¿verdad? No, respondió Gina rápidamente, queriendo defender a su amiga. Simplemente me ignoró por completo. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te sientes acerca de esto? Bueno, sabía que era un poco rara cuando nos conocimos, pero nunca pensé que explotaría así, se dijo Welf. Supongo que a ella realmente no le gustaron las cosas que dijo ese imbécil. Si eran lo suficientemente malos como para hacer que Assassin se perdiera por completo, Gina no estaba segura de querer escucharlo, o podría haberse arrepentido de haber ralentizado la persecución de Assassin. Cualquiera que insultara a personas tan amables como Bella, Emma o su diosa Estia merecía una paliza. Pero no estaba segura de que merecieran ser asesinados por ello. Ese fue un camino de ida sin retorno. Pero, de nuevo, ya era bastante malo que Bella, quisiera retorcerle el cuello. Tal vez no era el contenido lo que era malo sino los objetivos. Lo que daría por patearle la cara yo mismo. Pero ese tal Mort se me adelantó. Y nos metió en este lío, señaló Gina mientras Welf dejaba escapar un largo suspiro y sacudía la cabeza a pesar de que estaba claro que estaba de acuerdo con ella. Aún así, me pregunto si podemos terminar las cosas hoy. Eso depende de Bella, pero es posible que podamos hacerlo.
Probablemente todavía estén conmocionados después de la patada total que les dimos ayer. Dicho esto, tengo una curiosidad morbosa sobre qué había planeado exactamente Caster. En el cuarto día. ¿Es realmente tan aterrador en una pelea? Gina le preguntó a Welf. Lo peor que lo he visto es cuando está medio dormido después de hacer el papeleo todo el día. Ahora eso es algo aterrador. Welf dejó escapar un resoplido. Fácilmente podría convertir a todos en polvo tan fácilmente como lo hizo cuando luchamos contra el jefe de piso. ¿Sabes cómo otros monstruos se precipitan desde el otro piso? Simplemente los evaporó a todos en un instante sin golpear a ninguno de nosotros. Incluso asó 3 minotauros a la vez en un solo aliento. ¿Quieres decir como un aliento regular, verdad? No está respirando fuego como un dragón o algo así, ¿verdad? Diablos, en este punto, no me sorprendería si tiene un objeto mágico que le permite hacer eso, dijo Welf con una sonrisa. Supongo que puedo tener un favor de fiesta como ese. Doua. Kiaa. Tanto Welf como Gina soltaron un grito, la última resbaló de la almena, lo que obligó a la primera a agarrarla antes de que se cayera de la pared. No es que espere que la familia Apolo haga un asalto hoy, comenzó Caster, ignorando por completo el hecho de que lo único que evitó que Gina tuviera una caída ligeramente dolorosa de 10 metros fue el agarre apresurado de Welf en su muñeca. Pero eso no es excusa para no permanecer alerta. Ese sí, señor, murmuró Gina mientras Welf la levantaba con un gruñido de esfuerzo. Caster dejó escapar un resoplido divertido mientras se alejaba con Lily detrás de él. ¿Sabes? Él nunca dice nada malo, comenzó Welf mientras volvía a colocar a Gina en la pared. Es la forma en que lo dice, ¿verdad? Sí, estuvo de acuerdo Gina de todo corazón. Pero incluso cuando miró hacia el castillo de Apolo, todavía no había señales de que se movieran para atacar. Cuando hizo un movimiento para sentarse en la pared, sintió un estruendo bajo sus pies. Oye, Welf, ¿sentiste eso? Preguntó girándose hacia el Smith. Welf abrió la boca para responder, pero Gina no lo escuchó cuando la pared debajo de sus pies explotó. Gina. Los ojos de Loki captaron rápidamente las dos voces que gritaban. La primera era Hestia, por supuesto, ya que era su hijo el que estaba siendo arrastrado por el aire gritando por las fauces de una viola. No solo eso, 6 más brotaron alrededor del castillo de Hestia. El segundo era el capitán del Hermes, a quien había arrastrado una vez más. Tanto el rostro de Hestia como el de Asfi estaban llenos de horror y Hermes también miraba con incredulidad. Ahora que lo pienso, el perfil del gremio mencionó que la pequeña amazona solía ser miembro de la familia de Hermes antes de convertirse. Loki recordó haber escuchado que las violas fueron responsables de matar a varios de los hijos de Hermes hace unas semanas cuando Ice fue con ellos. Supongo que esto estaba presionando bastante el botón de trauma de Asfi en este momento. Los ojos de Loki rápidamente se volvieron hacia Apolo, quien se veía amargado desde que llegó a la habitación. Sin embargo, incluso él se veía bastante perturbado y confundido por la aparición de las violas también. Como si nunca los hubiera visto antes. Parece que probablemente no estuvo involucrado en su aparición entonces. Bueno, al menos Loki sintió que probablemente debería tachar a Hestia de trabajar con ello. Ella está viendo a su hijo mutilado en la pantalla mientras Welf Crocho estaba tratando de atravesar sus enredaderas para salvarla después de todo. Otra viola intentaba llegar al pequeño primo, pero ella estaba agazapada por el miedo detrás del minotauro. Dicho minotauro tenía sus manos agarradas firmemente sobre las fauces del monstruo parecido a una planta y estaba evitando que se cerrara a su alrededor. Luego, con un rugido espeluznante propio de un monstruo, el minotauro arrancó la mandíbula inferior de las violas, enviando una lluvia de sangre a todas partes menos a Primo, que todavía se escondía detrás de ella. Los niños de Loki habían sentido que las violas estaban alrededor del nivel 4 en fuerza. Para un minotauro, un monstruo clasificado como nivel 2 superior por el gremio, partir uno por la mitad tan fácilmente lo pintó como una especie irregular y mejorada. ¿Dónde lo encontró el pequeño chibi? 2 violas más estaban tratando de golpear a Caster, quien se había colocado frente a Lily y las estaba derribando con el extremo plano de su hacha dorada cuando se acercaron demasiado. ¿Por qué no los estaba dividiendo en 2? Loki no lo sabía, pero incluso entonces, parecía que estaba completamente aburrido de luchar contra ellos. Sin embargo, mientras jugaba con las plantas, sus ojos estaban enfocados en la que tenía a Gina entre los dientes.
Archer, Ryder y Belle salieron corriendo del castillo con Ryder corriendo hacia Hina mientras Archer y Belle se dirigían hacia Emma solo para ser interceptados por uno de ellos. Dijo que Emma estaba tratando de correr en dirección a Saber y Lancer con una de las violas justo sobre sus talones mientras Saber corría hacia ella. Lancer, por otro lado, se dirigía directamente a Hina y Welf. Parece que había al menos 7 violas en total. ¿Cómo iban a salir de esto? Duele. 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 La mente de Hina se llenó de pensamientos apenas coherentes cuando los dientes irregulares del monstruo se hundieron en su brazo derecho y la levantaron en el aire. Incluso con todo el dolor en su brazo yendo a su cabeza, podía ver que todos tenían las manos ocupadas con más de los monstruos de plantas. Le vino a la mente un recuerdo de ella escuchando a Lulune tratando de hablar con Asfi sobre los monstruos de las plantas solo para ser interrumpida cuando Asfi se volvió hacia ella. ¿Fueron estos los monstruos que mataron a Pot, Pok y los demás? ¿Iba a morir aquí también? No, no. No quiero morir. Alguien. Cualquiera. Ayúdame. Escuchó a Welf gritarle algo, pero no pudo entenderlo. No sobre sus propios gritos de dolor y el sonido del monstruo que estaba mordiendo su brazo. Entonces, un sonido chirriante como el de un ave de rapiña vino desde arriba de ella. Algo rápido, enojado y rojo se había estrellado contra la viola desde arriba. Era la arpía Fia. Estaba acuchillando la cabeza de la viola, tallando trincheras en la cabeza de la criatura con sus afiladas garras. La sangre del monstruo se derramó por todas partes mientras se retorcía de dolor. Las fauces de la viola se abrieron mientras soltaba un chillido de rabia, enviando a Hina volando, y cayendo al suelo. Lo siento por esto. Fue la rápida disculpa de Fia a través de la máscara facial que llevaba puesta para evitar que cualquiera que no tuviera la falda de Estia escuchara su voz. La arpía se alejó de la viola tratando de morderla hacia Hina. Hina luego sintió que varias garras afiladas se clavaban en su piel y le sacaban sangre, mientras la levantaban rápidamente y la alejaban de la viola. Duele. Mucho. Pero aún así era mucho mejor que estar atrapado en la boca de un monstruo. Volaron por el aire, girando bruscamente a izquierda y derecha mientras varias enredaderas se disparaban hacia ellos, tratando de aplastar a Fia en el aire. La arpía era rápida, pero llevar a Hina disminuía su velocidad, permitiendo que una enredadera atravesara a la parte inferior de su ala, esparciendo plumas por todas partes. Fia. Hina. Les llegó un grito cuando una sombra blanca y negra arremetió contra ellos, cortando las enredaderas antes de que pudieran acercarse más. Assassin apareció en la hierba, las enredaderas que cortó cayeron detrás de ella mientras Welf se precipitaba hacia adelante, la espada mágica envuelta en llamas rugientes. Quema rojo. Kazuki. El rugido furioso de Welf siguió cuando un enorme tornado de llamas avanzó, envolviendo la viola en fuego, ahogando sus estertores de muerte. Sin embargo, el uso de su espada mágica por parte de Welf había llamado la atención de otras dos violas. Le dieron la espalda metafóricamente a Caster y cargaron contra él, solo para ser interceptados por una flecha azul llameante y un aluvión de luz blanca. Bajando. Fia lanzó una advertencia mientras volaba hacia Welf. El herrero descartó descuidadamente su espada mágica en el suelo como si no valiera varios cientos de millones de balis y abrió los brazos, listo para atraparlos. Hina sintió que las garras de Fia se soltaban de sus hombros y cayó en los brazos de Welf mientras Fia se detuvo justo antes de golpearlos, pero terminó resbalándose en la hierba y rodando hasta detenerse. ¡Ay! Fue una respuesta cansada que hablaba más de molestia que de herida. Hina. Welf dijo mientras la abrazaba. Hina miró hacia arriba y vio una mancha roja en todo su rostro con el de Assassin junto al suyo. ¿Estás? Oh mierda. Lancer. Lancer, por aquí. Oh. Probablemente era sangre entonces. Suyo. Ahora que no iba a morir inmediatamente, Hina se sentía extrañamente tranquila y cansada. Inclinando ligeramente la cabeza, vio a Lancer corriendo hacia ellos, su lanza ardiente aún alojada en la cabeza de una viola muerta. Lancero. Welf gritó por el sirviente de la lanza, completamente consciente de la desesperación en su voz. Pero ¿por qué no debería estar preocupado? El brazo de Hina estaba doblado en varios lugares en los que no debía ni podía doblarse y estaba lleno de agujeros.
Su ropa también se estaba volviendo más peligrosamente roja de lo que él prefería. Cuando Assassin se giró y corrió hacia Fia, Lancer corrió hacia él, matando rápidamente a la viola que había estado tratando de morder a Welf. La cara normalmente inexpresiva de Lancer, siempre y cuando Saber no estuviera involucrado, rápidamente se convirtió en un miedo total mientras se acercaba, con los últimos metros cruzados en un abrir y cerrar de ojos. «Ponla abajo», dijo Lancer rápidamente, pasando rápidamente su dedo por el suelo. La hierba se quemó en un instante y un montículo sólido de tierra se levantó como lo había hecho cuando Ryder estaba entrenando a Emma en Melen. Welf colocó con cuidado a Gina y colocó su brazo herido sobre su estómago. Cuando este juego de guerra terminara, iba a insistir en que Gina al menos usara algún tipo de ropa protectora hecha de lana de salamandra. «Lancero». La voz de Gina era tranquila y débil cuando Lancer tomó la mano ilesa de Gina entre las suyas. «Estarás bien», dijo Lancer acariciando el rostro de Gina con su mano. «Señor Cr. Welf, por favor». Lancer le tendió la mano a Welf y Welf colocó su propia mano encima de ella. Luego lo tomó y colocó la mano ilesa de Gina en él. Probablemente fue un acto para tranquilizar a Gina ya que las manos de Lancer estaban cubiertas por su frío guantelete de metal. La mano de Gina era débil, casi sin vida en su agarre. Apretó su agarre ya que era la única forma en que podía pensar para reducir la impotencia que sentía al ver a una niña de 10 años desangrándose lentamente frente a él. Pero frente a él había un Servant. Una especie de superespíritu. Si un espíritu hubiera podido salvar a su antepasado de la muerte después de haber sido mutilado por un monstruo, entonces Lancer debería poder hacer lo mismo por Gina. Mientras Assassin regresaba con el ala de Fia alrededor de su hombro para ayudar a la arpía a caminar. Había un gran hueco en sus plumas donde una enredadera había atravesado pero no había sangre. Después de todo, las alas de una arpía eran como las de un pájaro. Estaría castigada durante unos días mientras le volvían a crecer las plumas, pero aparte del accidente, estaba relativamente ilesa. Lancer. Bienvenido. Ryder vino corriendo hacia ellos, sus ojos se abrieron con horror cuando cayeron sobre Welf. Comenzó mientras se miraba a sí mismo solo para vacilar ante lo que vio. Todo su frente era rojo. No es mío. Como era de esperar, su pobre comentario no alivió en absoluto los temores de Ryder, sino que los empeoró. Luego miró por encima del hombro y Welf se inclinó hacia un lado para mirar detrás de ella también. Caster estaba subiendo una de las escaleras que conducían a la parte superior de la pared, sin duda para ver si Apollo Familia iba a sacar provecho de esa pequeña distracción, con Lily pegada detrás de él por su propia seguridad. Bella estaba levantando a Emma con Archer de pie sobre una viola, asegurándose de que estuvieran muertos. Otros dos se estaban convirtiendo en cenizas, habiendo sido partidos en dos por Saber. El último estaba al lado de Berserker, quien consolaba a Primo, que lloraba y estaba asustado, en sus brazos. Ese va a ser un buen escenario en casa. «Jackie, ¿puedes ir a ver a Primo?», preguntó Welf. «Y asegúrate de que no vea a Gina así». Assassin miró a Gina, parpadeando para contener las lágrimas en sus ojos antes de mirar a Fia, quien asintió. La arpía dio un paso inquieto hacia atrás de Assassin, favoreciendo una pierna sobre la otra, antes de que el Servant más pequeño corriera hacia Berserker y Primo. «La señorita Gwen está estable», dijo Lancer mientras terminaba de trazar runas en el brazo herido de Gina y Welf observaba con asombro cómo la carne se volvía a unir lentamente. Luego levantó a Gina en sus brazos. «Debo actuar rápido para salvar su brazo». El hecho de que eso fuera posible permitió que el alivio se filtrara del cuerpo de Welf. Con un pequeño gruñido de esfuerzo, se puso de pie y caminó hacia Fia para ofrecerle su espalda y llevarla adentro. Ryder se movió para seguirlos, pero miró hacia la pared, o más bien hacia el enorme agujero en la pared de donde había brotado la primera viola. Apollo Familia ya estaba cabalgando, ansioso por aprovechar el caos de las violas. Welf ciertamente no tenía ninguna razón para pensar que venían a ayudar. «Welf», alguien habló con una voz tan fría y oscura que Welf inmediatamente se estremeció y sintió que cada vello de su cuerpo se erizaba y poco después se le ponía la piel de gallina. No era exactamente como la sensación de ver el Goliat negro, pero seguro que estaba cerca. «Date prisa y lleva hacia adentro». «¿Y jinete?», Welf preguntó con total incredulidad que era la misma mujer que lo acusaba de quedarse despierto hasta tarde o de olvidarse de comer, que estaba emitiendo ese aura que era mortalmente fría pero amenazaba con envolverlo en una llama más poderosa que sus propias espadas mágicas.
Incluso Fia, la que saltó directamente a las fauces de un monstruo para salvar a Gina, estaba temblando incontrolablemente. Ahora, querida. Sí, señora. Wolf corrió rápidamente detrás de Lancer con Fia en su espalda, pero se detuvo para dar una última mirada por encima del hombro y ver a Ryder caminando hacia su carro, con cada paso lentamente causando que la hierba debajo de sus pies se convirtiera en cenizas. ¿A dónde vas? La voz de Caster vino desde arriba de Ryder mientras dirigía su carro hacia la puerta. Voy a darles una razón para que se rindan, respondió Ryder antes de que sus ojos se giraran para mirar hacia arriba sin mover la cabeza ni un centímetro. Entonces voy a volver para tener unas palabras contigo. ¿Ah? ¿Sobre qué? Acerca de por qué dejaste que esas cosas nos atacaran sin decirle una palabra a nadie. Una risa bastante seca fue la única respuesta del rey. Él ni negó ni admitió su acusación y su risa fue más divertida que otra cosa. Diversión de que alguien como ella le expresara abiertamente su disgusto. Una luz amarilla apareció alrededor de la puerta, obligándola a abrirse sin usar el cabrestante. Luego, un bastón dorado y rojo se levantó de su carro cerca del pie de Ryder. No había adornos ni hojas adornadas en él. Era más como una barra de metal resistente que cualquier otra cosa. El mensaje era claro. Caster no detendría a Ryder, pero también le recordó a Ryder que Belle y Estia no estarían felices si iba demasiado lejos con lo que estaba a punto de hacer. Pero aún así, todo lo que pudo hacer fue ofrecer una disculpa sin palabras. Después de todo, incluso yo puedo encontrar una razón para hacer un alboroto. Con una floritura, tomó el bastón que Caster le ofreció en la mano y rompió las riendas de su carro. Sus amados córceles se encabritaron mientras lanzaban un grito de batalla, enviando chispas de magia volando desde debajo del carro. Sintió los ojos de alguien en su espalda. Dando una mirada rápida, vio que era Bella, pero el chico retrocedió ante su mirada. Probablemente no era algo que estuviera acostumbrado a ver en ella después de todo. Los ojos de una reina guerrera. Dándole la espalda a su maestra, Ryder chasqueó las riendas y el carro salió disparado hacia la familia Apolo que se aproximaba. El número rondaba los 50. Parecía que estaban haciendo un fuerte empujón hacia ellos, aprovechando el ataque de las violas. Eso solo hizo que la llama que rugía dentro de ella ardiera aún más. Su carro salió disparado hacia adelante, pero a medida que se acercaba, se desvió hacia la izquierda de la formación del ejército y la atravesó por poco. Aga. O más bien, raspó algo de su formación. Un varón humano que llevaba una coraza de metal colgaba de la punta de su bastón, su punta dorada se estrelló contra la placa y se clavó en su pecho, lo que le permitió levantarlo por encima de su cabeza como si no fuera más que un saco de harina. Dando un giro brusco, arrojó el equipaje extra de su bastón y lo envió despatarrado al suelo mientras se preparaba para atacar de nuevo al enemigo. Soy el jinete de la familia Estia. Ella rugió, los ojos aparentemente brillando con llamas azules profundas. Dispérsense o sean pisoteados. Jinete. Belle la había llamado, pero la mujer salió del castillo sin decirle nada a nadie. Y no solo eso, se dirigió directamente al frente y se enfrentó a Apolo familia. Dices comprometerte, pero es más como si ella los estuviera destrozando, ¿verdad? Preguntó Emma, su voz bastante tranquila y llena de preocupación. Belle no sabía si su preocupación era por la familia Apolo o por la mirada que Ryder les había lanzado antes de irse. En cualquier caso, no podemos dejarla sola, decidió Belle. Terminemos las cosas ahora y llevemos a Gina de vuelta a la ciudad. Berserker. Sable. A su orden, Berserker y Saber se dirigieron a su lado, el primero cargando a Primo en su brazo. Saber, por favor ve a ayudar a Ryder y asegúrate de que no se exceda. Belle ordenó, frotando una mano sobre su pecho mientras sentía que sus entrañas se calentaban. Berserker, ábrenos el camino al castillo de Apolo. Primo, ¿estás listo? Ese sí. Primo asintió. No dejaré que esa estúpida planta me asuste. Belle decidió no señalar que esa estúpida planta la habría partido por la mitad si no fuera por la protección de Berserker. Bien, Saber, ve primero para ayudar a Ryder. Berserker, tú y Primo son los siguientes. Dirígete directamente hacia el castillo. El resto de nosotros estaremos justo detrás de ti. Un relámpago rojo surgió de los guanteletes de Saber y el Servant salió disparado hacia la batalla inmediatamente después de un gesto de reconocimiento. Berserker sostuvo a Primo en su lugar sobre su espalda y permitió que la elfa se subiera y se asegurara adecuadamente.
Una vez hecho esto, corrió a recoger su maza y su escudo antes de salir corriendo del castillo también. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Emma cuando Assassin apareció detrás de ella. Vamos directo a Yacintus, respondió Belle mientras se volvía hacia Assassin, quien se estremeció ante su mirada. ¿Podemos ir también?, preguntó Asesino. Eso depende, comenzó Belle. ¿Quieres? ¿O quieres quedarte aquí y asegurarte de que Gina está bien? Nosotros, y comenzó Assassin, dudando mientras miraba hacia el castillo. Ayudaremos a mamá. Cuanto más rápido derrotemos a los malos, más rápido Gina podrá obtener ayuda. Está bien. Pero recuerda, no puedes lastimar al malo que lastimó a Emma, ¿de acuerdo? O Caster se enojará mucho. Naciones Unidas. Assassin reconoció la orden con un asentimiento. ¿Viene Lily también?, preguntó Emma. No lo sé. Desapareció del lado de Caster después de que Ryder dejó el castillo. Bueno, estoy seguro de que tiene su propio plan. Después de todo, su partidario de confianza siempre lo hacía. Muy bien, vamos. Nos dirigimos directamente al castillo de Apolo. Los otros dos asintieron en respuesta y lo siguieron. Fuera del camino. Fuera del camino. Primo gritó cuando el toro berserker se precipitó a través del centro de la formación Apolo. No nos detendremos por nadie, así que muévete o rómpete la cara. Una vez más, los nivel 1 rompieron filas cuando Berserker se abalanzó sobre ellos con un rugido inhumano. Berserker sostuvo su escudo, que estaba unido a su brazo izquierdo, frente a él, usándolo como un carnero para despejar el camino con su garrote también sostenido en su mano izquierda. Alguien agitó su lanza hacia ellos para tratar de detener al toro furioso, pero Berserker lo atrapó con una mano y terminó arrastrando al pobre humano con ellos hasta que soltaron su ar. Una vez que su pasajero no deseado se fue, Berserker también descartó la lanza. Era el trabajo de Primo y Berserker despejar el camino para que Belle y los demás los siguieran. Tenían que hacer esto rápido ya que aparentemente Gina y Fia resultaron heridas por esas plantas. Aunque Assassin había dicho que estarían bien, Primo sabía que Gina preferiría descansar en casa que en ese castillo frío y vacío. Lo que significaba que tenían que atravesar la puerta, o mejor dicho, deshacerse de ella. Protégeme, Berserker. Primo dijo mientras sostenía su bastón frente a ella y comenzaba su canto, haciendo que su cuerpo brillara con una luz blanca. Oh, estrellas que cuelgan en el cielo nocturno. Os agarro en estas manos indignas, derribándoos del cielo en el que resideis. Ella comenzó un canto. No era el que ella despedía con tanta frecuencia desde que se unió a la familia. No, era un hechizo completamente nuevo, uno que había recibido en preparación para este día. Le ofrezco estas palabras a cambio de su majestad. El canto, la mente y el tiempo necesarios para este hechizo no se pueden comparar con su hechizo original. Toda su atención se centró en su mente mientras permitía que Berserker la defendiera y se moviera por ella mientras las flechas caían sobre ellos. Todos ellos rebotando en el escudo de Berserker. Si ella tuviera un círculo mágico como los que se les dan a los aventureros que tenían la habilidad de desarrollo mago, el costo de la mente y el tiempo requerido para enfocarse podría reducirse, pero pasaría mucho tiempo antes de que eso sucediera. Hubo rumores de que era posible que algunos hechizos vinieran con su propio círculo mágico, pero no importaba en este momento ya que ella no tenía uno con este hechizo. Tú que reinas sobre los mismos cielos. Llueve sobre esta tierra, dispersa a estos seres sin valor. En lugar de una oración como su primer hechizo, esta canción sonaba más como una demanda. Uno hecho a las estrellas que descansaban en los cielos arriba. Inmortaliza tu gracia dentro de nuestras almas. Caída de polvo de estrellas. La luz que se reunió alrededor de su cuerpo se precipitó hacia su bastón cuando lo apuntó directamente al aire. La magia convergió y se condensó, formando una enorme piedra del tamaño de una pequeña casa que cayó hacia la puerta del castillo de Apolo. Los guardias cerca de la puerta de inmediato dieron media vuelta y corrieron, no queriendo estar cerca de la zona cero. Primo lo sostuvo tanto como pudo, queriendo darles a los guardias el mayor tiempo posible para huir antes de verse obligada a bajar su bastón hacia la puerta o arriesgarse a un ignis fatuus. El mundo a su alrededor pareció quedarse en silencio cuando la enorme piedra se movió en el aire. Había una sensación bastante siniestra al ver algo tan grande flotando en el cielo de esa manera. Berserker pareció pensar lo mismo cuando levantó con cuidado a Primo de su asiento y la colocó justo detrás de él. Luego estrelló el escudo contra el suelo y se apoyó detrás de él mientras sostenía a Primo lo más cerca posible de él.
Y entonces el mundo explotó. Saber observó con calma cómo la puerta del castillo de Apolo se transformaba en una lluvia de piedras que volaban en diferentes direcciones mientras soltaba su estrangulamiento en el aventurero de la familia Apolo, lo que permitió que el hombre colapsara en el suelo, y es poco probable que recupere la conciencia en el corto plazo. A partir de ahí, usó una sola espada corta y destruyó el equipo de los aventureros a su alrededor. Uno trató de lanzarle una alabarda a la cabeza. El movimiento puede haber sido rápido para la mayoría de los espectadores, pero para saber bien podría haberse movido en cámara lenta. El Servant lo atrapó con su mano vacía, sus dedos se clavaron en la hoja hasta que se hizo añicos en su agarre antes de agarrar el eje y acercar al desafortunado aventurero donde rápidamente se le presentó la bota de saber. Para los que miraban en horario, estaba claro dónde Bell había aprendido a pelear. Era una tarea tan simple que Saber se preguntó si alguien se molestaría en ver su batalla contra hombres y mujeres rotos y derrotados. La fuerza de ataque se había reducido rápidamente bajo el implacable asalto de Ryder. Aunque la mujer estaba luchando con una rabia casi ciega, no había cortado ninguna extremidad en su furia. No es que eso fuera un consuelo para sus enemigos. Hombres y mujeres se alejaban tambaleándose del campo de batalla con extremidades rotas y dislocadas y algunos también intentaban desesperadamente alejar a sus amigos. La servanta había descendido de su carro, permitiendo que sus caballos cargaran contra el enemigo por su propia iniciativa. Cabalgarían lejos del cuerpo a cuerpo mientras Ryder distraía al enemigo con su feroz asalto antes de estrellarse contra sus objetivos por detrás, enviándolos a volar mientras el servant actuaba como el yunque de su martillo. Como se esperaba de un servant de la clase Ryder, el jinete y la montura tenían la misma mente. La presencia de Saber era redundante aquí si uno esperara que repeler al enemigo. Estaba aquí para detener a una sola persona. Jinete, dijo Saber, agarrando el brazo de la mujer. Suficiente. Están derrotados. Ryder se dio la vuelta para encararlo con una mirada que habría hecho estremecerse a un hombre menor. Sin embargo, Saber simplemente entrecerró los ojos en respuesta. Solo se esperaba que un servant pudiera ejercer tal violencia y Saber no era ajeno a las hermosas mujeres que de repente mostraban sus garras para entregarse a la violencia. Sin embargo, siempre fue desconcertante verlo. Ryder rompió el contacto visual primero antes de arrojar el bastón dorado al suelo donde se disolvió en una luz dorada y regresó a la tesorería del rey. Incluso si trataron de aprovecharse de la conmoción, no tuvieron nada que ver con eso, dijo Saber. Esos monstruos apenas son sutiles después de todo. Los habría notado mientras rastreaba a la familia Apolo hace unos días. Lo sé, respondió Ryder, su voz fría y cortante mientras sacaba su brazo del agarre de Saber. Cualquier comandante militar adecuado que se precie se habría aprovechado de ello. Gina estará bien, dijo Saber, tratando de adivinar la fuente de la ira de Ryder para poder calmarla. Brynhilde no fallará. Ryder no respondió mientras ella lo miraba por encima del hombro cuando su carro se detuvo frente a ella. Mientras subía al carruaje, Saber habló de nuevo. ¿Hacia dónde te diriges ahora? Vuelve adentro. No quiero sobrecargar a Bell más de lo necesario. Luego miró a Saber como si le preguntara si vendría, a lo que Saber respondió subiendo al carruaje detrás de ella. Berserker. Primo. Bell llamó a la pareja mientras él y las chicas corrían hacia ellos. ¿Están ustedes dos bien? El escudo del Minotauro parecía como si se hubiera convertido en una rebanada gigante de queso de metal, pero Berserker simplemente asintió con la cabeza mientras apartaba las rocas que estaban alojadas en sus brazos como si no fueran más que suciedad mientras Primo miraba un poco hacia afuera. De eso de repente me siento muy cansado, admitió Primo. ¿Es esto mente abajo? Si lo fuera, estarías inconsciente, respondió Bell con una sonrisa irónica mientras sostenía una poción mental en sus labios. Toma, bebe. Primo aceptó la poción obedientemente y Bell bebió una él mismo. ¿Funcionó? Preguntó Primo. Bueno, la puerta está, se ha ido, señaló Emma secamente. Entonces, digo que sí. ¿Cuál es el plan, Bella? Jack irá conmigo al interior del castillo y encontrará a Jacintus, dijo Bell mientras se limpiaba la boca con la manga antes de volver a colocar la botella vacía en su mochila. Deberíamos tratar de ir por las banderas en las paredes también. A Caster probablemente no le gustará una victoria de captura de bandera, pero en este punto realmente no me importa. Después de todo, completa sus condiciones. ¿Y la quinta bandera?
Se suponía que las 5 banderas del juego de guerra debían colocarse en los 5 lugares acordados por las reglas del juego de guerra. Se colocarían en las 4 esquinas de las paredes y el último se colocaría en la misma sala del trono que el capitán de la familia. De esa manera, sería el deber del capitán proteger la bandera final y, en teoría, obligar a los atacantes a distraerlo para hacerse con la bandera o luchar contra él allí. Haré que Jack lo tome y corra mientras yo me enfrento a Hyacinthus. Pero no creo que tome tanto tiempo. Esta es solo una forma de distraer a la familia Apolo restante. Si Apolo familia tuvo que perseguir las banderas capturadas en lugar de ayudar a Hyacinthus, entonces mucho mejor. Y dado que Bell no era el capitán de la familia Hestia, había menos riesgo para su lado. Creo que esa roca gigante ya distraía bastante. Como la piedra había sido hecha por arte de magia, no quedó rastro de ella en el campo de batalla. Solo los restos de la puerta estaban esparcidos aquí y allá. Bell simplemente sonrió mientras negaba con la cabeza. Berserker, y primo también, si todavía estás dispuesto, comenzó Bell, volviéndose hacia los dos. Entra primero y haz una gran conmoción para que Emma pueda ir por la retaguardia y tomar las otras 2 banderas. Después de todo, no pueden darse el lujo de ignorarte arrasando. Pero podría ser peligroso ahora que tu escudo está más o menos destruido. Vamos a hacerlo. Primo dijo mientras volvía a subir a su silla. Vamos a enloquecer, Berserker. Berserker asintió con la cabeza antes de tomar su garrote en la mano. Con un rugido bestial que estaba más allá de lo que un humano o semihumano podría hacer, Berserker cargó hacia la puerta destruida con Primo en su espalda. Luego, en una demostración de poder, atravesó los escombros, esparciendo las rocas hacia el muro del torreón, lo que provocó que se derrumbara mientras Primo gritaba. Había un hueco aquí. Sacudiendo la cabeza, Bell corrió tras ellos después de darles unos minutos de ventaja. ¿Usaste tu habilidad antes de venir aquí? Bell le preguntó a Emma. No lo hice, respondió Emma preocupada. Entonces manténgase cerca de Berserker y Primo. Muévanse juntos para obtener las banderas. Si es imposible, simplemente corran. Como aventurera de solo unas pocas semanas, no había forma de que pudiera enfrentarse a los miembros veteranos de la familia Apolo sin tomar prestado el estado de otra persona. En el mejor de los casos, podría detenerlos hasta que encontrara una forma de escapar. Bien. Emma asintió con la cabeza al comprender, tanto las palabras de Bell como sus propias habilidades, antes de separarse de Bell y Assassin para seguir a la pareja de minotauros y elfos. Bell y Assassin se dirigieron al interior del torreón central en busca de la sala del trono. La sala del trono, por el bien del juego de guerra, no era una sala específica en particular. Era lo que era la habitación donde residían tanto la quinta bandera como el capitán. No quería decir que el capitán tuviera que quedarse allí todo el tiempo, pero era un lugar designado donde los espejos divinos podían ver fácilmente al capitán. Como tal, la sala del trono podría estar en cualquier lugar. La familia Hestia hizo uso de la habitación más grande como su sala del trono, pero la familia Apolo había usado la suya como una sala médica improvisada. Tendrían que buscar un lugar diferente. Pero si Bell tomó en cuenta el hecho de que Hyacinthus lo había dejado caer desde arriba, eso redujo la cantidad de ubicaciones posibles con bastante facilidad. Tal vez era la personalidad de Hyacinthus la de sobresalir sobre sus subordinados o mirar a sus enemigos desde arriba, Bell no estaba seguro. Castel era muy parecido, pero eligió la habitación más grande ya que Bell quería hacer uso de la campana de la torre en sus planes. El hecho de que el rey no tuviera intención de que le zumbaran los tímpanos cada pocas horas también influyó en la decisión. Recuerda, Jack, no vuelvas a pasarte por la borda, dijo Bell mientras los dos atravesaban las puertas y corrían por los pasillos. Sí, mami. Asesino respondió. No lo estropearemos esta vez. ¿Deberíamos ir a buscar al hombre malo? ¿Hombre malo? Ese sí. Encuéntralo, vuelve a mí para mostrarme el camino. Bueno. Con eso, Assassin aceleró, girando por un pasillo diferente y desapareciendo de la vista cuando su habilidad se activó. Bell miró en la dirección en la que Assassin había desaparecido antes de tomar el otro pasillo. Bell no había avanzado demasiado cuando un par de puertas a su izquierda se abrieron de golpe y una persona felina saltó hacia él con un rugido. Bell esquivó el primer golpe de espada del hombre antes de atrapar el segundo con su daga roja. Todavía no tenía la confianza suficiente para atrapar espadas con las manos desnudas como lo podía hacer saber.
Con su otra mano, Bell sacó el Estiacnife y destrozó la hoja del semihumano antes de llevar su pie izquierdo a la cara del hombre, enviándolo al suelo, rodando varias veces antes de detenerse. Cada nueva lesión sería para Bell por no terminar las cosas de inmediato anoche. Había estado tan preocupado por sacar a las chicas que la idea de golpear a Yacintus allí mismo ni siquiera cruzó por su mente. Bell sintió que su diosa, los Servants y el resto de su familia esperaban que él fuera quien derrotara a Yacintus. Si Bell era honesto, también quería ser él quien lo hiciera. Pero en este punto, tampoco le importaba quién lo venciera mientras este juego de guerra llegara a un final conveniente. A medida que avanzaba por el corredor, más y más aventureros de Apolo lo atacaron y cada uno de ellos fue derribado rápidamente sin una segunda mirada. Una pequeña parte de Belle estaba preocupada de que su pequeño engaño con respecto a su nivel pudiera salir a la luz después de esto y probablemente solo tendrían que pagar una multa o algo así. En el peor de los casos, todo el juego de guerra se consideraría nulo y sin valor, lo que haría que todo este asunto fuera una gran pérdida de tiempo, pero eso no cambiaría el hecho de que Apolo aún perdió contra ellos. Bell se detuvo cerca de otra habitación de doble puerta. No era como si pudiera sentir auras o algo por el estilo, pero un sentimiento le dijo que había gente esperando adentro. No era suficiente que pudiera haber sido la enfermería improvisada, por lo que probablemente era una trampa o una emboscada esperándolo. Si no hubiera tenido prisa, Bell probablemente lo habría ignorado, pero tal como estaba, no podía correr el riesgo de pasar por alto cualquier habitación en la que Yacintus pudiera estar. Pero incluso en su prisa, no era como si fuera lo suficientemente tonto como para cargar directamente. Preparándose, Bell levantó la mano hacia las puertas dobles. Saeta de fuego. La luz roja salió disparada de su mano y voló las puertas de sus goznes. Una de las puertas golpeó a un pobre elfo que había estado parado cerca del frente y lo envió volando hacia atrás. Con la iniciativa de su lado, Bell se apresuró hacia adelante, a los brazos expectantes del mismo Yacintus. ¿Qué fue eso? ¿Viste eso? Un hechizo sin canto. Quiero tanto a ese humano. Los dioses y diosas que rodeaban a Hestia charlaban de alegría mientras Bell cargaba para luchar contra el capitán de Apolo a pesar de que el hombre estaba rodeado por la élite de Apolo. Hestia echó un vistazo al espejo principal en el centro de la habitación, y le dio a su precioso niño una palabra silenciosa de aliento antes de volver su atención a su espejo divino personal. The Mirror mostraba actualmente a Lancer atendiendo a la herida Gina. Sentado en una silla, con las piernas moviéndose hacia arriba y hacia abajo por la preocupación, estaba Welf. Fia también estaba allí, un ala significativamente menos plumosa que la otra mientras miraba por la ventana hacia el castillo de Apolo mientras ocasionalmente miraba a Gina. ¿No vas a ver pelear a Bella, Hestia? No necesito mirar para que gane, Hermes. Hestia no volvió la cabeza mientras respondía al dios que de repente se le había acercado. Estaba demasiado ocupada viendo a Lancer dibujando runas en el brazo de Gina con la propia sangre de la amazona con cierta fascinación morbosa. Jaja, bueno, supongo que es verdad, dijo Hermes con una risa débil mientras se sentaba a su lado. Ella estará bien, dijo Hestia, más para sí misma que para Hermes. ¿Estás hablando de la pequeña Gina? Preguntó Hermes. Claro, ella pudo haber estado en mi familia, pero ahora es parte de la tuya. Ya no soy su dios, así que no debería tener una razón para preocuparme por lo que sucede, ¿verdad? Aunque su tono no traicionó ninguno de sus pensamientos internos, Hestia decidió creer que estaba mintiendo. No había forma de que su capitán hubiera gritado junto a Hestia si no les importara un poco después de todo. Hizo todo lo posible para asegurarse de que Gina tuviera una nueva familia a la que ir después de que ella quisiera dejar la suya después de todo. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Hestia. Tenía curiosidad acerca de Bell. ¿Puedes decirme cuál era su estado antes de subir de nivel? Por el rabillo del ojo, Hestia juró que vio que la postura de Loki se acercaba un poco más a los dos. Incluso si te lo dijera, no es como si me creerías, respondió Hestia simplemente. Probablemente estaba preguntando por el estado de Bell después de la pelea con el Minotauro. Después de todo, aún no habían anunciado oficialmente la promoción del nivel 3 de Bell. Hermes probablemente pensó que las habilidades básicas de Bell en los niveles 1 y 2 eran extremadamente altas. Vamos, y puedo guardar un secreto. Lo sabes. De hecho, lo hizo. Asquerosamente así. Todas las estadísticas además de magia y agilidad eran SS. ¿Y en serio?
Contrariamente a la creencia de Hestia, Hermes pareció creerle, pero parece que no puede entenderlo. Eso era de esperar. Después de todo, desde la época de Zeus y Hera, todos pensaron que ese 999 era el límite para varias estadísticas. Hestia no conocía el estado de los tres primeros de Loki o el Otarl de Freya, pero sospechaba que si uno de ellos se había abierto paso en las SS, no se quedarían callados al respecto. Por lo menos, Loki no lo haría. Por otra parte, 1 o 2 puntos extra en el nivel 1 o el nivel 2 no importaban mucho por sí solos. Sin embargo, si Belle siguiera haciéndolo en cada nivel superior, en realidad podría ser un nivel más fuerte de lo que su estado realmente decía. Antes de que Hermes pudiera preguntar algo más, las otras deidades rugieron de emoción. Los dos se dieron la vuelta para ver a Belle rodeado por los cuerpos inconscientes de los miembros de la familia Apolo derribados mientras estaba bloqueado con la espada de Jacintus. Sin embargo, ambos aventureros tenían una luz oscura y espeluznante que brillaba alrededor de sus cuerpos. La fuente de luz provenía de una mujer de cabello largo que sostenía un bastón mientras una mujer de cabello corto estaba parada frente a ella como guardia. Oh, parece una maldición de sellado mágico de ese objeto mágico, señaló Hermes, y Hestia parpadeó sorprendida de que Apolo tuviera tal cosa antes de que un doloroso golpe en su pecho le recordara algo que se le había olvidado. Volviéndose hacia su propio espejo divino, vio a Lancer mirando sus propias manos mientras chispas doradas se alejaban lentamente de ella. Deslizando su espejo de un lado a otro trató de encontrar a los otros sirvientes. Castel estaba en la puerta, con un brazo cruzado sobre su pecho mientras miraba su mano enguantada con pereza y sin preocupación, a pesar de que también brotaban chispas de su mano. El carro de Ryder se había detenido mientras miraba con los ojos muy abiertos las luces que flotaban fuera de su cuerpo y el de su carro y caballos. El enorme cuerpo de Berserker también emitía más volutas de luz que los otros tres juntos, y tanto Primo como Emma corrían alrededor del Minotauro, que jadeaba a cuatro patas, sin saber qué hacer antes de que el humano corriera hacia el castillo de Apolo. Y, a pesar de los mejores esfuerzos de la diosa, Assassin no se encontraba por ninguna parte, su habilidad la ocultaba por completo de ser detectada por el espejo divino básico. O al menos, esperaba que ese fuera el caso. Los únicos que parecían no verse afectados por la separación de Belle eran Archer y Saber. El primero se encaramó una vez más en el campanario para observar las peleas que se desarrollaban en el castillo de Apolo y el segundo estaba ayudando a Ryder a mantenerse erguido mientras el carro y los caballos desaparecían. El único lado positivo fue que todos los espejos divinos principales de la ciudad estaban completamente enfocados en el duelo de Belle con Jacintus y que el resto de los aventureros de Apolo estaban demasiado inconscientes para darse cuenta de lo que estaba pasando con los Servants. Lo cual era justo. Podría ser la pelea decisiva después de todo. La maldición también parecía estar afectando el desempeño de Belle en la pelea. Ya sea porque había algún efecto secundario de la magia o porque estaba completamente aislado de sus sirvientes por primera vez desde que recogió el Santo Grial y el arquero de la mazmorra, Hestia no estaba segura. Sin embargo, Hestia sospechaba que era más lo último que lo primero. Como diosa, Hestia pudo sentir sus bendiciones en todos los niños de su familia y continuaría haciéndolo hasta que se convirtieran fuera de la familia o murieran. Si de repente perdiera la conexión con sus 13 hijos a la vez, definitivamente no sería capaz de pensar con claridad. Pero incluso mientras Belle estaba conteniendo la ráfaga de ataques de Jacintus, sus ojos rebotaban de Jacintus a las dos mujeres en la habitación como si tratara de encontrar una oportunidad para romper y destruir el objeto mágico. A juzgar por el aura alrededor de Jacintus, lo más probable es que también se haya visto afectado por la maldición, pero no lo estaba afectando tanto como a Belle. 3 cuchillas rojas brillaron por toda la habitación cuando el vicecapitán de la familia Hestia y el capitán de la familia Apolo rodearon a los aventureros caídos casi como si estuvieran en un baile coordinado. «Vamos, Belle», murmuró Hestia mientras juntaba las manos en oración. Las cosas estaban tranquilas, inquietantemente así. A pesar de que estaba en duelo con un aventurero de nivel 3, el mundo a su alrededor estaba completamente en silencio. El choque de metal contra metal no llegó a los oídos de Belle. Las presencias del hombre frente a él, las dos mujeres que lo maldijeron y los aventureros inconscientes a sus pies tampoco se registraron para él. Era como si estuviera solo en el mundo. Los lazos mágicos que lo unían a los demás habían desaparecido. Por primera vez en meses, Belle se sintió completamente solo en el mundo una vez más.
Fue solo por instinto que pudo defenderse mientras trataba de encontrar una abertura para destruir ese objeto mágico. Pero tal como estaba, no había forma de que pudiera encontrar uno en su estado actual. No todo por sí mismo. Pero, por supuesto, no estaba realmente solo. Bella exclamación de cierre, dos voces lo llamaron al unísono, rompiendo la cortina del mundo silencioso. A través de las dos ventanas en los extremos opuestos de la habitación, vio a dos niñas. Un humano y un payún. Lily se había ido del castillo poco después de que las violas fueran puestas en el suelo. Corrió por el campo de batalla, deteniéndose solo una vez para mirar la brutalidad apenas contenida que Ryder estaba infligiendo a la familia Apolo. Luego acostó su cuerpo sobre la hierba mientras observaba a Berserker y Primo destruir por completo la pared exterior del castillo antes de entrar con Belle y los demás. Aprovechando la distracción, Lily sacó un gancho y una cuerda de su mochila y los usó para escalar las paredes del castillo. Lily metió la mano en su manga y sacó la espada mágica blanca que recibió de Welf. Tomando una hoja del libro de Archer, la chica la cargó en la ballesta y apuntó a través de la ventana. Con solo apretar el gatillo, la espada mágica Croxo voló tan bien como cualquier flecha. La hoja atravesó la ventana, sorprendiendo a la mujer pelirroja por una fracción de segundo, antes de que ella y el mago que estaba protegiendo salieran volando cuando la hoja explotó entre los dos. La descarga resultante de la magia de iluminación almacenada con la espada también destruyó por completo el bastón mágico que sostenía el mago. Con ese obstáculo derribado, Lily gritó el nombre del niño al mismo tiempo que alguien más. Bella exclamación de cierre. Emma no sabía lo que estaba pasando con Berserker. En un momento estaba duro como cualquier toro, y al momento siguiente estaba repentinamente en el suelo jadeando por aire. Lo único que Emma podía pensar que podía hacer que el poderoso Servant cayera de rodillas era que algo le había pasado a Bella, el ancla del Servant en este mundo. No es que realmente entendiera lo que eso significaba, pero al menos entendió sin Bella, sin Servant. Sin otra opción, dejó que Primo tratara de calmar a Berserker mientras corría hacia el castillo para tratar de averiguar qué le sucedió a Bella, aunque ni siquiera sabía por dónde empezar. Sin otra opción, corrió cerca de la pared, mirando a través de cada una de las ventanas para ver si tenía suerte. A pesar de que era una emergencia, Emma no se sentía lo suficientemente segura como para intentar romper una ventana para entrar. Al pasar por una ventana, vio que el capitán enemigo empujaba a su vicecapitán. Las manos de Emma inmediatamente fueron por sus espadas pero se detuvieron justo antes de que la sacara. ¿Qué estaba planeando hacer exactamente? Pelear contra los miembros del nivel 1 de la familia Apolo era una cosa, pero Emma no sería capaz de hacer nada contra el Hyacinthus del nivel 3. Especialmente no cuando había dos aventureros de nivel 2 listos para saltar. Tal como estaban las cosas, ella solo iba a interponerse en el camino. Al menos, si ella algo tan tonto como carga directamente. Aseguró Anika en su funda mientras sacaba a Jeka. Luego trazó con cuidado su borde en el cristal en un círculo, recortando un agujero lo suficientemente ancho como para que pudiera meter la mano. Y luego, ella comenzó su canto. Desgarra mi carne, traspasa su alma. Una luz espeluznante rodeó a Emma mientras concentraba y enfocaba su mente en el hechizo, no, en la maldición. A diferencia de Gina, que recibió una magia de automejora, y Primo, que recibió una nueva magia de bombardeo, Emma recibió una maldición del grimorio mágico. Rompe la bendición y marchita su fuerza. La mujer pelirroja se giró para mirar a Emma y sus ojos se abrieron de par en par. Pero antes de que pudiera hacer nada, el suelo debajo de los pies de la mujer explotó, enviándola a ella y al mago detrás de ella volando. La destrucción del objeto mágico también hizo que la maldición alrededor de Hyacinthus y Belle desapareciera. Hyacinthus miró conmocionado en dirección a la explosión, exponiendo su espalda a Emma. Al ver su oportunidad, Emma terminó su canto. Epinefletrie. Una ola casi invisible atravesó la habitación desde su mano, enviando un sonido agudo a la espalda de Hyacinthus, envolviéndolo una vez más en una aura oscura y haciendo que Emma colapsara sobre sus rodillas. La maldición tuvo un efecto similar a su habilidad, pero también fue todo lo contrario. Su habilidad le permitió tomar el estado de su amiga y agregarlo al suyo. Sin embargo, la maldición le quitó temporalmente una parte de su propio estado para hacer lo mismo con su objetivo. Si ella pudiera golpearlos, eso es. Con eso hecho, luego gritó el nombre de su amiga al mismo tiempo que otra persona.
Bella exclamación de cierre, bella exclamación de cierre. Lily y Emma y verlos a los dos acudir en su ayuda le recordó una vez más a Belle que no estaba solo. La sensación de 7 llamas rugientes atadas a su alma también reforzó su corazón. Y con ella, su fuerza. Ja. Con renovado vigor, Bella agitó sus 2 cuchillos rojos hacia la hoja roja, y la rompió en 1000 pedazos. La sed de sangre del minotauro que derrotó en el 9º piso todavía resonaba dentro de sus 2 dagas de cuerno de minotauro. Sin su espada y maldito por la magia de Emma, Jacintus ahora no era rival para Belle. Con un puñetazo, Belle envió a Jacintus volando por una ventana y lo siguió. Señorita Emma, ¿se encuentra bien? Lily saltó a través de las ventanas de la habitación para alcanzar a Emma lo más rápido que pudo, sacando una poción de doblemente barra cuerpo de la farmacia azul de la familia Miach para dársela a la niña. Ese sí, Emma asintió mientras aceptaba la poción agradecida. Una vez que lo drenó, volvió a ponerse de pie con cuidado. Luego miró la botella en su mano antes de volverse hacia el payum. Lily. Tengo un favor más que pedirte. ¿Ese sí? A varios metros de distancia, Jacintus había sacado una espada corta para reemplazar su arma destruida y apenas estaba conteniendo el implacable asalto de Belle cuando aparecieron cortes y heridas en todo su cuerpo. ¿Quién? Comenzó Jacintus, con los ojos muy abiertos por el miedo y la rabia. ¿Quiénes son ustedes? Belle atrapó la espada de Jacintus entre sus dagas mientras miraba al hombre. Somos, Estiafa, comenzó solo para que algo volara desde un lado y golpeara a Jacintus en un lado de la cabeza, tirándolo al suelo y aterrizando con un ruido sordo en la hierba. Parpadeando por la confusión y la sorpresa, Belle miró a su alrededor para ver los restos destrozados de una botella de poción y se giró hacia la dirección de donde venía. Eso es lo que obtienes, idiota. Gritó Emma, la voz llena de justa indignación mientras brillaba con el aura rosa que indicaba la activación de su habilidad. Lily cree que la señorita Emma arruinó la escena de Bella, dijo Billy mientras varias campanas resonaban en la distancia para señalar el final del juego de guerra. Bueno, Lily supone que está bien dejar que la señorita Emma se deshaga de sus emociones reprimidas de vez en cuando. Un pesado silencio llenó toda la ciudad de horario en la escena, pero cuando las campanas de la iglesia repicaron por toda la ciudad, todos se dieron cuenta de que el lanzamiento de botellas, por anticlimático que fuera, había sido el golpe final del juego de guerra. La gente de toda la ciudad vitoreaba cuando sonó la voz del comentarista. Ahí está la campana final. Eso fue, bueno, eso fue algo. El vencedor de este juego de guerra es la familia Estia. En toda la ciudad, aquellos que animaron y creyeron en Estia familia desde el principio estaban celebrando. Deina Tulle, olvidando temporalmente su neutralidad como miembro del gremio, abrazando a su compañera de trabajo, Misa, con alegría. Amor Latro, que se partió de risa mientras corría hacia el mostrador de apuestas para reclamar sus millones de balis en ganancias junto a un trío de dioses que apostaron por el supuesto desválido. Ationair Yute, mientras abrazaba felizmente a Lefilla antes de balancear al desventurado elfo dando vueltas y vueltas. A Sir Flover, mientras lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas de alivio. A la propia Estia, mientras se deslizaba por la cámara hacia donde un Apolo acobardado intentaba alejarse de ella y de sus coletas gemelas que se balanceaban de un lado a otro como serpientes después de comprobar que sus hijos estaban ilesos. A una mujer joven con cabello largo y morado que miraba con los ojos muy abiertos a la niña humana representada en los espejos divinos en todo horario. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? La mujer no habló con nadie mientras agarraba un colgante azul en forma de diamante alrededor de su cuello, uno idéntico al que estaba alrededor del cuello de la niña.